Los egipcios le llamaban Isis, y al dios pagano Nimrod le llamaban Osiris. Los fenicios le daban los nombres de Astarot y Baal. Estos los fenicios y los cananeos. Los griegos, muchos años después, le llamaban Adonis, y a la madre, supuestamente a la mujer, le llamaban Afrodita, la diosa de los muchos pechos, que también los antiguos los efesios le llamaban Diana. Y pregunte cómo la representaban: con muchos pechos, muchos senos, porque era la diosa de la fertilidad. Y los romanos le llamaban Cupido, y a la diosa le llamaban Venus, era la diosa del sexo y de la fertilidad. Todos estos pueblos, adivinen en qué fecha ellos le rendían honores a todos estos dioses. Coincidencia que todos estos pueblos, que eran pueblos diferentes, le rendían adoración al mismo Dios o a estos dioses el 25 de diciembre, porque en todos estos pueblos estos dioses representaban al sol. Al sol. No es una coincidencia que la Iglesia Católica, aún hasta el día de hoy, muchos de los artefactos y de las copas y de los símbolos que tienen son el símbolo del sol. El símbolo de la hostia redonda, es el símbolo del sol. El tabernáculo donde ponen la hostia tiene alrededor un redondo con rayos todavía. ¿Qué representa eso? El sol. La cabeza, el casco, el gorrito que se pone el papa, el sumo falso pontífice en la cabeza, ¿qué representa? El sol. Entonces no es raro que esta adoración pagana al dios sol haya pasado de generación en generación. Y cuenta la leyenda que cuando Semiramis muere, la leyenda decía que había ascendido al sol. Escúcheme bien, había ascendido al sol, pero que en el sol Baal no la había recibido y la había mandado de regreso. Y cuando Baal la mandó de regreso, la diosa Semiramis se transformó en un conejo. Pero como era la diosa de la fertilidad, ahora este conejo pone huevos. Parece de locos, ¿no? Ya, pero ahí está la historia del huevo de Pascua, pues, mi hermanito. De ahí aparece la historia del huevo de Pascua. Esa es la historia de la diosa Astarte. Ahora, si vamos más profundo y meditamos, descubrimos que cuando Tamuz tenía 40 años, leyenda antigua, cuando Tamuz tenía 40 años, muere asesinado por un jabalí en una casa. Y cuando el jabalí lo mata, en el lugar donde cayó muerto Tamuz, ahí creció un árbol verde. Ah, pastor, eso me suena conocido. Sí, de ahí proviene la famosa leyenda del árbol de Navidad. Porque entonces se mandaba que cuando llegaba la época, ¿no?, del 25 de diciembre, la gente tomaba el arbolito y lo adornaban con bolas, con oro y con plata, lo afirmaban en el suelo y lo adoraban. ¿Sabía usted que eso está en la Biblia? Jeremías 10:1. Oíd palabra de Jehová que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres, ¿se acuerda de Pablo? Las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. El artífice lo hacía bien bonito, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Ahora prepárese, porque viene lo duro. Alabado sea el Señor. Pastor, ya no está hablando duro. Mi hermano, viene lo duro, porque a la orilla del árbol esta gente practicaba orgías. ¿Se acuerda de Israel? Debajo de todo árbol frondoso, ellos buscaban los árboles bien frondosos, y en la orilla, bajito del árbol, hacían sexo, orgía, hasta con sus propios hijos. Ese es el origen del árbol de Navidad. Pero si usted medita más, porque los adornos cambiaron de oro y ahora son bolitas.
Bueno, aquí hubo una mezcla entre una costumbre egipcia y una costumbre fenicia. Porque los egipcios, que también adoraban a Ra, tenían la idea de la historia de Ra, que Ra aparecía castrándose sus propios testículos, el dios pagano Ra. Entonces los antiguos fenicios decían que cuando Baal se castró, había puesto sus partes íntimas, sus testículos, de adorno en aquel árbol. Entonces, cuando la gente tomaba el árbol y hacían las bolitas, que hoy en día todavía las venden, de colores y plateadas y todo lo demás, no se imaginan que lo que están haciendo es poner un órgano sexual masculino representado, diabólico, en sus casas. Y las bolitas o testículos, hermano, de aquel dios pagano como adorno en sus propias salas. Oh, Dios mío. Y aún en los altares de muchas iglesias pseudoevangélicas, que me atrevo a decir que de iglesias esas no tienen absolutamente nada. Ni el pastor ni nada de Dios tienen esas iglesias que practican estas cosas. ¿Me entiende o no? Entonces, ahí aparece el arbolito, condenado por la Biblia. Ahí aparece el 25 de diciembre, demostrado. Si esta fiesta de la Navidad era una fiesta tan importante como lo es hoy en día, ¿por qué los judíos creyentes, la iglesia primitiva, no lo practicó? Ahí me viene la pregunta entonces, ¿por qué ellos no guardaban el 25 de diciembre si era tan importante? Porque ellos sabían que el 25 de diciembre era una fiesta separada, pagana, conocida desde miles de años atrás al dios pagano Baal. Y a mí no me gustaría que el día en que yo nací, que la gente que sabe muchas veces mi tiempo en que he nacido, no, agarren mi día y lo pongan en el nacimiento de un demonio, pues hermano, del mismo diablo. ¿Usted cree que Dios se va a gozar con eso? ¿Que Dios se va a alegrar con eso? Ah, no, dicen los cristianos paganos de hoy en día. Ah, no, lo hacemos para Dios y lo hacemos con el espíritu navideño y de buen corazón. De buen corazón hay almas que se están yendo al infierno. De buen corazón hay cristianos que se están perdiendo. Porque son rudimentos, son los ladrillos para una cárcel espiritual. Son los ladrillos para construir una prisión eterna. Esos son los rudimentos del mundo y las tradiciones de los hombres que no son según Jesucristo. De ahí proviene la Navidad. ¿Cómo fue que corrió por toda la tierra esta festividad? Bueno, a través de la dispersión de Babel. Ahí las lenguas, naciones y pueblos empezaron a asumir la fiesta del dios Sol. En Perú nosotros tenemos hasta la moneda, el sol, porque en los antiguos incas también adoraban el sol. Y si usted se va al Brasil, en Brasil, la Virgen Aparecida, y siguen también adorando el sol. Y en México, los aztecas también adoraban al sol. Y donde quiera, adoraban al sol. Usted se va a Nueva York y usted descubre la Estatua de la Libertad. ¿De dónde sacaron esa imagen? La estatua con una antorcha de fuego que representaba el sol también, alta, gigantesca, mirando hacia la ciudad, controlando la ciudad. ¿Quién es la Estatua de la Libertad? Semiramis. Usted mira los billetes de 2, de 5, de 10 de Brasil, los reales, y usted mira la imagen de una mujer. No la conoce nadie, no saben quién es. Yo sí sé, Semiramis, la diosa pagana de la antigua Babilonia. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que cuando los babilonios adoraban a Moloch, que era el dios sol, ¿no? El toro, y lo ponían ahí con su brazo extendido, esperaban que se ponga rojo, y cuando ya estaba bien rojo, entonces ahí ponían a los niños en los brazos candentes, al rojo vivo de Moloch. De ahí también surge parte de la famosa tradición de Santa Claus, el santo vestido de rojo. Qué coincidencia, el santo que le da regalo a los niños, que se lo ponen en los brazos o en las piernas para que los bendiga. Cambiamos de nombres. Ya no lo ponen en las manos candentes de Moloch, la ponen en las manos
apestosas y muchas veces llenas de pedofilia de los montones de Papá Noel que se disfrazan en esta época. Qué tremendo que este problema, muchas veces los padres le dicen al niño: no, hijito, Papá Noel te trae un regalo, y Papá Noel no les trae nada, y terminan pensando que era Dios, y le dicen que Papá Noel es Dios, y los niños ya crecen con una incredulidad diciendo: ¿qué Dios va a ser ese? Si ese Dios nunca me ha dado nada, si ese Dios fue, si cuántas navidades ha habido dolor y sufrimiento hasta entre mis padres. Entonces, la Navidad no es una fiesta cristiana, no es una fiesta que debe ser observada por la iglesia. Muchas de las prácticas que se llevan a cabo durante esta fiesta son paganismo y de lo más crudo. Ahora, ¿cómo una fiesta que tiene miles de años llegó hasta nuestros días? Simple, con Constantino. En el año 300, más o menos, 320, 330, cuando Constantino se proclama cristiano. No se olvide que Constantino era un emperador romano bien pagano que adoraba a Mitra. Mitra era el dios romano Baal, y la historia cuenta que Constantino nunca dejó de adorar a Mitra. Así que Constantino tenía un problema. Tenía la festividad de la Navidad romana, que también era la fiesta griega, también lo tomaban, todos los pueblos lo celebraban, y con orgías y todo lo demás. Y tenían los cristianos y el cristianismo que seguía creciendo. Así que Constantino políticamente hizo un acuerdo y se proclamó creyente y declaró el cristianismo la religión del Imperio Romano. Ahora los creyentes podían salir de sus cuevas en las que se escondían, ya no eran matados por la causa del evangelio. Ahora los cristianos eran aceptados, se les daban bienes, propiedades. El problema fue que ahora Constantino tenía la fiesta pagana. ¿Qué hago?, dijo Constantino, para que los creyentes también la celebren. Pensó y pensó, y hizo lo mismo que hicieron los judíos en el libro de Jueces. Cristianizó la fiesta pagana. O también lo que hicieron los judíos en los tiempos de Elías, donde los judíos estaban entre dos pensamientos: adoraban a Baal y a Astarte, y al mismo tiempo también adoraban a Jehová. Exactamente lo mismo. Cristianizó. Ahora, a la diosa Afrodita o a la diosa Venus le llamaban María, la madre de Dios, del dios Sol. Y al dios Cupido, que también vendría a ser Adonis en Grecia, lo llamaban Niño Jesús. Solucionado el problema. Los cristianos que en ese momento se dejaron engañar, aceptaron esta fiesta como cristiana, y se metió toda la cochinada, la inmundicia y el pecado de la Babilonia disfrazada en Roma en el cristianismo, y surgió la religión católica de toda esa amalgama de prácticas paganas. Lea Apocalipsis y lea lo que dice la Biblia de la gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y muchos cristianos también, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La Biblia habla de la gran ramera como un sistema religioso, festivo, y al mismo tiempo como un sistema donde la gente se enriquece. Piense, se enriquece. Por eso aparece la mujer con una copa de oro, pero llena de abominaciones, porque hay riqueza. Ahí viene la pregunta: ¿qué es lo que más se ve en Navidad? ¿No es dinero? ¿No es riqueza? ¿No es fornicación? ¿No es trago, drogas, fiesta? Muchos no toman esta festividad como un tremendo negocio. Por eso los reyes de la tierra no lo quieren dejar, no quieren que acabe el sistema de la gran ramera. Y cuando la gran ramera es destruida en Apocalipsis capítulo 18, los reyes de la tierra, los moradores de la tierra, los navegantes lloran, lamentan, porque esa gran ramera, por ella se habían enriquecido. Pregunte, ¿qué es lo que más se ve en la fiesta de Navidad? Negocio, enriquecimiento, ventas, compras, tráfico hasta de almas humanas. Esas almas se pierden porque le están sirviendo a un Dios falso, no al Cristo de la Biblia, no al Cristo que se levantó de entre los muertos. Viene entonces la respuesta: Santa Claus
viene de la historia de este San Nicolás, que era también un sacerdote, un hombre que acostumbraba a dar regalos, y ahí aparece toda esta historia de Santa Claus, ¿ya? Y aparece en el tema de los regalitos y el intercambio de regalos, que también era una práctica común en la Babilonia antigua, porque intercambiaban regalos, y los regalos lo hacían en honor a la fertilidad, en honor al dios pagano Tamuz. Si usted no cree que la Biblia habla de todo esto, permítame mostrarle un pasaje con respecto a Tamuz. Ezequiel 8:14. Ezequiel 8:14. Mire. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Mire. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Esto cuando nadie veía, la gente que estaba ahí no veía que el profeta estaba siendo llevado para ver cosas espirituales que estaban sucediendo. Que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Ezequiel 8:14. ¿Usted cree que solamente eran las mujeres? Versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, en la casa de Dios. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, donde se pone el sol, el dios pagano de la Navidad. Ahí está. ¿Y usted cree que Dios le gustó? Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre, cosa liviana para la casa de Judá, hacer las abominaciones que hacen aquí? Entonces Dios, ¿cómo lo tomó? No, Dios dijo: no, el espíritu navideño. No, mi hermano, abominaciones. Abominaciones. Abominaciones delante de Dios. La adoración a Baal, la adoración a Tamuz, la adoración a Astarte. Y todo esto en la casa de Dios. Ahora, alguien me puede decir: pastor, pero bueno, sí, es verdad, es una fiesta pagana, eso está más que comprobado, lo estamos viendo en el mensaje. Pero ¿habrá algún problema que tomemos ese día y lo hagamos para Dios? Mire, sinceramente yo lo veo incorrecto. Y lo veo incorrecto no porque yo sienta, sino porque hay un rechazo del Espíritu Santo para con esto, ¿ya? Si usted va a la Escritura, cuando en el Éxodo el pueblo de Israel vio que Moisés